Eh, ya hemos señalado en otras ocasiones que al perdón también representa una forma de solución alterna del proceso sin que éste sea regulado en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque sus marcadas consecuencias jurídicas son iguales en cuanto a que también con ellas se extingue la acción penal, con la salvedad de que su procedencia y mayor benevolencia del perdón en razón de las formas de solución alterna, como son el acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Es necesario marcar la diferencia que existe entre uno y otro. El acuerdo reparatorio precisa el artículo 186 del Código Adjetivo Nacional, que es el que se celebra entre la víctima u ofendido y el imputado o acusado, que debe ser aprobado por el Ministerio Público o el juez de control en su caso. Y una vez cumplido, se extingue la acción penal. El perdón, según el artículo 114 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, como lo hacen diversos ordenamientos de la República Mexicana, es el que se otorga por parte del ofendido o del legitimado para otorgarlo al que se le afectó su bien jurídico protegido. Como podemos advertir, tanto las formas de solución alterna como el perdón tienen como consecuencia jurídica la extinción de la pretensión punitiva, es decir, de la acción penal. Coinciden ambos que sólo operará respecto de los delitos que se persiguen por querella, señalando el Código Penal que el perdón puede concederse antes de dictarse sentencia ejecutoria y una vez otorgado no podrá revocarse. Sin embargo, en el acuerdo reparatorio, como forma de terminación alterna del procedimiento, debe celebrarse antes de que el juez de control emite el auto de apertura a juicio, como lo dispone el artículo 188 del Código Adjetivo Nacional. Ahora bien, otra marcada diferencia entre el perdón y el acuerdo reparatorio es que en el perdón no se exige ninguna condición para su otorgamiento, solo que se trate de delitos perseguibles por querella de parte ofendida. Y en el caso del acuerdo reparatorio se exige se repare el daño causado. Otra diferencia es en el sentido de que el perdón no imposibilita al imputado o acusado o sentenciado, si es que el perdón se otorga antes de que la sentencia cause ejecutoria, a otorgarlo con posterioridad por otros hechos distintos, con la sola condicionante de que se trate de delitos perseguibles por querella, en tanto que el acuerdo reparatorio solo se puede conceder en una sola ocasión, como lo precisa el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la condicionante de que correspondan a los mismos delitos dolosos. También
cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, o cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Concluyendo válidamente que de optar por el perdón, el imputado o el acusado, le quedaría vigente la oportunidad de volver a ser perdonado en caso de cometer otra conducta prevista como delito, si ésta fuera de persecución de querella de parte ofendida. Donde la víctima u ofendido tiene la posibilidad de que el agresor de su bien jurídico les cubra el daño causado. Lo que no sucedería en el caso de un acuerdo reparatorio, donde se concede en una sola ocasión, como lo señala el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en caso de realización de otro delito, no tendrá oportunidad de llegar a un acuerdo reparatorio. Con ello se le quita la oportunidad a la víctima, o en su caso al ofendido, se le repare el daño causado. Como podemos observar, coexiste, ya que así lo reconoce como causa de extinción de la acción penal en el artículo 485, fracción cuarta de la Codificación Adjetiva Nacional. Y por ello no se puede prescindir del perdón, pues no se violenta el artículo cuarto transitorio del citado ordenamiento procesal nacional, en el que se ordena la derogación tácita de aquellos preceptos incompatibles. Esto es, que quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente decreto que le dio vigencia a ese ordenamiento adjetivo nacional, haciendo la excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar como de la ley federal contra la delincuencia organizada. Como precisión jurídica debemos señalar que entre el perdón previsto en el artículo 106, fracción cuarta del Código Penal para el Estado de Sinaloa, y el consentimiento previsto en el artículo 15, fracción tercera del Código Penal Federal, y 26, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Sinaloa, no debe existir confusión, esto es, entre el perdón y el consentimiento, toda vez que con este último se excluye la responsabilidad penal, al tratarse de una causa de justificación que destruye la segunda categoría del delito, consistente en la antijuridicidad, prevista en la fracción segunda del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y acontece, esto es, el consentimiento ex ante de la realización del hecho, en tanto que el perdón, su otorgamiento por parte del ofendido o víctima, acontece ex post, esto es, con posterioridad a la realización del delito, con el cual se extingue la pretensión punitiva en los términos del artículo 106, fracción cuarta, en relación con el 114 del citado Código Punitivo Estatal. En tanto que en el consentimiento el hecho no se prevé como delito
por su propia justificación mediante el consentimiento, sea tácito o expreso, por parte del ofendido o la víctima, que se trate de bienes jurídicos disponibles y que su titular tenga capacidad jurídica para disponer libremente del mismo.